Muy buenas tardes. Hoy es martes 10 de noviembre en Tardes de Ciencia con este segundo periodo de charlas. Estaremos transmitiendo en vivo desde el Facebook de Sábados en la Ciencia. Les damos saludos afectuosos a la doctora Gladys Yáñez y un servidor Rodrigo López, quienes estaremos atendiendo las preguntas que nos vayan llegando desde el Facebook y desde esta sala virtual. Para ver y escuchar correctamente la charla, les sugerimos que mantengan apagados sus cámaras y micrófonos, deben estar en rojo. Si ustedes quieren decirnos algo, por favor levanten la mano en el panel de participantes y con mucho gusto les daremos la voz. Me da mucho gusto estar con ustedes en su programa Tardes de Ciencia que organiza la Universidad Veracruzana y la Academia Mexicana de Ciencias. El tema del día de hoy será Jardines Botánicos de México. ¿Por qué son necesarios? Que nos compartirá el maestro Orly Gómez García del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero y del INECOL, quien se encuentra con nosotros en pantalla. El maestro Orly es biólogo egresado de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, es especialista en gestión de espacios naturales protegidos, maestro en ciencias en comercialización de ciencia y tecnología por el CIMAP y la Universidad de Texas de Austin. La mayor parte de su carrera profesional se ha desarrollado en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero del INECOL, del Instituto de Ecología, ACE, aquí en Jalapa, Veracruz, en tópicos y temas de educación ambiental para la sustentabilidad. Te damos la bienvenida y en este momento te pedimos por favor que inicies tu charla, maestro Oleg. Muchísimas gracias y bienvenido. Claro que sí, con mucho gusto. Pues antes que nada, buenas tardes a todos y mi agradecimiento a la universidad y las tardes de ciencia por haber aceptado mi participación. Me siento muy honrado porque sobre todo creo que el tema puede resultar de gran interés para la audiencia. Eh, Nosotros, quienes trabajamos en los jardines botánicos, pues digo, lo vemos como pan de todos los días, pero cuando nos ponemos a reflexionar un poco, y escuchamos comentarios de nuestros visitantes, entonces surge el interés, bueno, hay algo que no está pasando, no se está comunicando de manera adecuada. Y efectivamente, entonces a esta charla yo la titulé Jardines Botánicos de México, ¿por qué son necesarios? Eh, mis dudas sobre el tema han surgido porque, por ejemplo, muchas personas piensan que los jardines botánicos son parques. Y si bien son sitios públicos con hermosas exhibiciones, algunas muy espectaculares, sin duda, hay mucho trabajo atrás. A ver si estuviéramos en el teatro, no estamos viendo la función de teatro, sino lo que ocurre tras bambalinas, lo que ocurre detrás del escenario y que sin el cual no podría existir el escenario, no podrían existir en este caso los jardines botánicos sin todo el trabajo que está atrás. Y entonces, efectivamente, los jardines botánicos serían solamente parques. Bien, yo lo que quiero compartirles esta tarde justamente eh, son tres grandes mensajes. Uno, que los jardines botánicos son entidades fundamentales, básicos, pues, para conocer, en primer lugar, conocer y a partir de ahí proteger y usar de manera sustentable los recursos que nos brinda la diversidad vegetal mexicana. Cuando me refiero a proteger y a conservar, no se trata de no usar y no tocar, sino todo lo contrario, o aprovecharlos de la mejor manera posible en beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos, en principio de este país y desde luego del mundo. Esa sería una de las primeras inquietudes que quisiera yo comunicarles. La segunda es precisamente sobre lo que estaba yo hablando hace rato, ¿qué cosas son características y diferentes de un jardín botánico de otras áreas verdes públicas, otros espacios con colecciones de plantas muy lindas, muy espectaculares, como mencioné, eh, y que hacen único a los jardines botánicos, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que se hace? ¿Quién lo lleva a cabo? Cosas que sin duda van a diferenciar o van a ser propias de los jardines botánicos, no de México, sino de todo el mundo. Hablo de México porque pues, obviamente los tenemos mucho más cerca, tanto en lo físico como en lo anímico. Y finalmente, eh, y justamente esto es lo que está tras bambalinas, que existe toda una estrategia nacional establecida y reconocida que orienta una de las acciones que los jardines botánicos llevan a cabo en su día a día.
o deberían orientarse en un mundo perfecto, en un mundo ideal. No omito decir en este sentido que esta circunstancia planetaria única que representa la pandemia, pues nos ha venido a modificar nuestro día con día. Sin embargo, hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido que aprender a vivir con ello, a trabajar en un nuevo escenario que nadie había pensado, y sin embargo, las cosas han ido saliendo bien, tal vez no con la rapidez ni la velocidad con que desearíamos que ocurran, eh, pero en fin, hemos seguido adelante. Los jardines botánicos, aún con dificultades, pues permanecen y llevan a cabo su valioso trabajo. Bueno, simplemente quiero reiterar que con mucho gusto, si surgen inquietudes, si surgen preguntas, al final de la presentación, eh, con toda confianza, el auditorio puede externarlas. Muy bien, vamos a iniciar con este primer mensaje. ¿Cuál es nuestro contexto? Bueno, como saben ustedes, en el mundo existen cierto grupo de países privilegiados que son reconocidos como países megadiversos. Esto se refiere a que son países en los que abundan de manera sustancial las especies de flora, fauna, funga, hongos, es decir, más representativos, más conocidos, ¿sí? Y que bueno, curiosamente están ubicados en muchas regiones, sobre todo en las regiones tropicales, ¿sí? Ya se están sumando otras naciones que nunca les gusta estar atrás, como los Estados Unidos, eh, pero en general, si observan esta figura, estamos realmente en la zona tropical de nuestro planeta. Y bueno, no solo es porque estos países tengan, México entre ellos, una gran abundancia de especies de los grupos más reconocidos, aves, mamíferos, plantas, con todas sus familias que existen, ¿sí? Sino que además algo que se les, digamos, es propio de estos países es que en el caso de las plantas deben tener más de 5,000 especies endémicas. Y eso es bien curioso. Y de ahí empieza a surgir la importancia de, de, del por qué debe haber jardines botánicos. En segundo lugar, debo decir, los jardines botánicos pues no son una idea nueva, surgieron en siglos anteriores, incluso desde la antigüedad, aunque no de ninguna manera eran jardines, es decir, los jardines, por ejemplo, prehispánicos o los jardines en China, eh, no eran jardines con objetivos científicos, que eso lo vamos a ver más adelante, hasta los, digamos, primeros jardines modernos que aparecieron en la Italia, en siglos anteriores. Y a partir de ahí, todo este interés en conocer el uso de las plantas con los primeros jardines, los hortus médicos, los hortus botánicos, ya con unos primordios de interés en investigación sobre las plantas, sobre su uso, y de ahí hasta la era moderna. Por otro lado, también y claramente los jardines botánicos pues fueron grandes muestrarios en su momento de los recursos vegetales, de las colonias de aquellos países que en su momento se desarrollaron a costa de otros países. No podemos negar que la historia de nosotros está muy ligada a España, con su imperio que nació, floreció y decayó, igual otros países con Inglaterra, y así muchos jardines botánicos en Europa tienen representada aún flora de nuestras regiones, ¿sí? Y de África, y de Asia, de la India, porque eran un muestrario. Ellos tenían que conocer los recursos naturales que podían aprovechar. Bien, México forma parte de este privilegiado grupo de países megadiversos. Sí, todos lo hemos escuchado, hemos visto mil y un ilustraciones y mil y un videos, y está en el discurso, sobre todo, por ejemplo, de quienes pues hemos estudiado biología o carreras afines o tenemos esta sensibilidad hacia la biofilia, digamos, que México es un país megadiverso y que es muy rico en especies y que es el paraíso tropical. Hay un concepto a raíz de esto que se le llamó capital natural de México. Sí, y esto es simplemente
los recursos que tenemos y que de los cuales podemos hacer uso para vivir para el bienestar de las comunidades humanas. Y todo va maravillosamente hasta ahí. Tenemos un país megadiverso con un gran capital natural. Pero, ¿qué pasa? Ya en estudios mucho más finos, recientes además, resulta que pues no todo es miel sobre hojuelas y que en realidad un tercio del capital natural todavía mantiene condiciones que pueden generar bienes y servicios para futuras generaciones en todo nuestro país. Es lo que trata de ilustrar este mapa. Y bueno, no se vayan a confundir con los mapas COVID que están circulando ahora, no tiene nada que ver, salvo los colorcitos y la estructura. Otra tercera parte del territorio pues ya está degradado, ¿sí? Ya está degradado y ya está comprometiendo esa capacidad para generar, para proveer bienes y servicios. Y una tercera parte más, pues ya está transformada y no resulta sustentable, ya no tiene la capacidad de aportar bienes y servicios porque está altamente transformada. Y para que nos demos una idea en otro tipo de gráfica, pues aquí está el estado, el índice de la transformación de ese capital natural en México, estado por estado. Y vean, sorprendentemente, quienes vivimos acá en Veracruz y que volteamos a nuestro alrededor y todo lo vemos verde, y con agua, y con eh, cultivos, y con bosques, y ríos, todavía tenemos suficiente, pues miren dónde está nuestro capital natural, ¿sí? Está en una condición de no sustentabilidad, en una condición que ya francamente nos debería preocupar enormemente. No deberíamos confiarnos porque si no cambiamos nuestro proceder, incluso nuestras políticas públicas, vamos a comprometer a el bienestar realmente de las futuras generaciones. Y en cambio, estados que, bueno, desde aquí nos suenan literalmente muy lejanos, como las Baja Californias, o hacia el sur, el estado de Campeche, Quintana Roo, Durango mismo, pues vean, todavía tienen sus condiciones, en condiciones buenas su capital natural. Uno de estos recursos, componentes del capital natural, pues son la vegetación, claramente. Eh, Diferentes estudios, diferentes investigadores han estudiado la distribución de la vegetación en México hasta llegar este es uno de los últimos mapas de distribución que tenemos. Y vean, realmente es una imagen bonita, es realmente una imagen bonita. Y está la lista al lado de todo lo que es toda la vegetación que existe en México. Y bueno, este es un mapa de vegetación basado en las investigaciones del doctor Renowski, uno de los botánicos más destacados de este país. Y bueno, otros investigadores, otros botánicos calculan que hay entre 25,000 y 31,000 especies de plantas en nuestro país. O sea, es una verdadera fortuna. Y hablando del siguiente concepto, entre el 50 y el 60% de estas especies son endémicas. O sea, solamente las vamos a encontrar en México de manera natural. Puede ser que ya alguien haya cultivado alguna planta endémica en otro país, pero de manera natural, entre el 50 y 60% de esos miles de especies lo tenemos en México. En este momento surge la pregunta, bueno, entonces, ¿vale la pena tener jardines botánicos? No solo vale la pena, sino es una clara necesidad, en opinión de un servidor. Y bueno, pasemos entonces a preguntarnos qué cosa es un jardín botánico. Bueno, realmente hay jardines botánicos en el mundo que son simplemente espectaculares, históricos, la mayoría de ellos en Europa. Me refiero, la mayoría de los jardines europeos son históricos, como el caso del Real Jardín Botánico de Kew, ¿sí? Tiene más de 200 años de existencia. El Jardín Botánico de la Universidad de Oxford es una belleza de jardín, ¿sí? En Madrid también es un jardín precioso. Y en nuestras Américas, pues el Jardín Botánico de Río de Janeiro, que pues tiene todo el estilo europeo del periodo del Imperio Portugués.
¿Qué cosa es un jardín botánico entonces? Bueno, para empezar, un jardín botánico es una institución, ¿sí?, donde se forman, se exhiben y se cuidan colecciones de plantas vivas. Esa es la característica de un jardín, que tiene colecciones de plantas vivas, ¿sí? Y que estas colecciones de plantas vivas tienen información valiosa de cada uno de sus ejemplares. Es decir, podemos tener información de desde cuándo se colectó, del origen de este ejemplar, qué tipo de ejemplar es, si es una semilla, si es una planta joven, si es un árbol a medio con un par de meses de desarrollo, si es un esqueje, un trozo de esta planta que se va a enraizar y va a propagarse, si fue comprada, si fue donada, si fue colectada, ¿sí?, del campo de vida silvestre, ¿sí? Quién la colectó, la fecha de la colecta, cómo es el hábitat donde crece esta planta, en fin, mucha información de respaldo, ¿sí?, que va a organizarse y se va a incorporar a una base de datos especializada. ¿Por qué razón? Porque con esta información, las colecciones de plantas vivas van a servir para generar conocimiento útil, ¿sí? Generar conocimiento desde la investigación básica sobre lo que son las plantas, una especie, describir especies nuevas incluso, que se han descrito muchísimas especies nuevas en nuestros jardines botánicos de México, eh, hasta investigación ya en materia por ejemplo, de farmacéutica, de etnobotánica, cuestiones utilitarias más para la industria, en fin, pero para todo eso tenemos que conocer el origen de las plantas. Esta información de respaldo va a servir en primer lugar para eso. En segundo lugar, porque son los ejemplares de esta colección y las colecciones por sí mismas sirven porque son herramientas para aprender a protegerlas y a usarlas de manera sustentable. Es lo que en un discurso técnico se diría conservación, educación y capacitación, ¿sí? Son esfuerzos de conservación de las especies, sí, son herramientas para la educación, llamada educación ambiental en buena medida en los jardines, y la capacitación para el buen manejo de las plantas, desde los cultivos hasta, por ejemplo, el manejo de árboles y la jardinería urbana, ¿no? Y también porque con toda esta información se puede compartir y se debe compartir, es decir, hacer divulgación hacia el público no especializado de lo que es lo que yo llamo el plantástico mundo, el plantástico mundo vegetal. Eh, con todo este conjunto de información, pues claramente los jardines botánicos, con sus colecciones, con sus exhibiciones, pues permiten apreciar la riqueza ambiental de una región, no solo la parte natural, sino también la parte cultural, porque recordemos que la vida de cada uno de nosotros depende de las plantas y pocas veces nos ponemos a reflexionar en eso. Las plantas están a nuestro alrededor y nos están ofreciendo bienes prácticamente desde el día que nacemos, ¿sí? E incluso hasta el día en que muramos y probablemente después, porque de esa parte ya no la vamos a saber nosotros. Es decir, nuestra ropa, por ejemplo, ¿sí?, mucha es de algodón, ¿sí? Hay otras fibras que se obtienen de plantas. Ya no hablemos de las ensaladas, los alimentos o el agua de frutas que tomamos con nuestros alimentos, sino hablemos de las harinas, de los aceites, de alimentos ya transformados, pero que surgen a partir de las plantas. Incluso la carne, las vacas, ¿sí?, aún que sean el ganado para consumo, sea caprino, bovino, porcino, etcétera, se alimentan con alimentos sintéticos compuestos en buena medida por harinas de plantas, y aunque sean harinas de otros animales, el origen son de las plantas, viene de plantas. Ahí no tenemos de otra. Es decir, como seres humanos dependemos de las plantas, medicinas que han surgido, medicinas ya de patente que han surgido de las plantas, todos o quizá muchos conocemos la historia de la aspirina, ¿sí?, que originalmente se obtuvo del sauce, ¿sí?, del salix, de ahí lo de ácido acetil salicílico, y como esa tantas otras, ¿no? En fin, nuestra vida está indisolublemente unida a la vida de las plantas.
Fíjense cuánta importancia va teniendo un jardín botánico, una entidad llamada jardín botánico, todo lo que podemos conocer en un jardín botánico. Algo importantísimo que caracteriza a los jardines botánicos es que la colaboración con herbarios. Los herbarios son otro tipo de colecciones, en este caso son plantas preservadas, ¿sí? Muchas de ellas tienen fueron colectadas junto con el ejemplar vivo que se va a plantar en un jardín botánico. Pues hay otra parte que se va a herborizar, se va a secar, se va a someter a todo un proceso de determinación, de identificación y de preservación para resguardarla en un herbario, en la colección de un herbario. Los herbarios están ordenados de acuerdo a diferentes políticas. Puede ser alfabético, en el caso del Instituto de Ecología, puede ser taxonómico, por familias, en fin, diferentes órdenes, sí, puede ser por usos, puede ser por grandes grupos. Y ahora con la biología molecular, pues seguramente van a surgir, si no es que ya están surgiendo, nuevas maneras de ordenar, de clasificar los ejemplares en un herbario. Entonces, esto es característico de un jardín botánico. ¿Sí? Muchos de ellos, si no es que todos, colaboran con los herbarios porque el trabajo es complementario. ¿Sí? En ese sentido, me gustaría mostrarles algunos jardines botánicos en México. En México existe una Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, ¿sí? Pues que agrupa, ya vieron que México, recuerden ese mapa, esa figura de la vegetación, pues es un país diverso y los tipos de vegetación son igualmente diversos. Sí, no tenemos el mismo tipo de vegetación en las penínsulas de Yucatán y de Baja California de ninguna manera. Sí, no tenemos la misma vegetación, aunque haya cosas semejantes en la vertiente del Pacífico y en la vertiente del Golfo. Y por ello es importante que en el país haya jardines botánicos, pues aunque están concentrados hacia el centro y sur, hay algunos en el norte y esperamos desarrollar más en el futuro, pero es importante que existan en cualquier caso, con sus respectivas colecciones y con los objetivos que hemos mencionado. Una otra figurita de estas que están de moda, de mapas de colores, ilustrando un poco cuáles son y cuántos jardines existen en los diferentes estados. ¿Sí? Obviamente nuestro país es más delgado, del medio país hacia el sur, pero ahí está más concentrada tanto la población como las grandes ciudades y por lo tanto los jardines botánicos también. ¿Sí? Un ejemplo son los logotipos de muchos de los jardines botánicos que existen en el país y que, bueno, están agrupados todos ellos en la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. Cada uno, insisto, establecido en su región, con su tipo de vegetación muy propia, de ahí que se ha desarrollado en México el concepto de jardín botánico regional, incluso el de colecciones regionales. Por cierto, esto me da pie a hablar de otra cosa, pero lo haré a continuación. Entonces, vean, sí existe un buen número de jardines botánicos. No todos dependen de universidades. Hay jardines que dependen de universidades, el Jardín Botánico de la UNAM, el Jardín Botánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en fin. Hay otros que son asociaciones civiles, ¿sí? Como el Charco del Ingenio en San Miguel de Allende, como Xochitla en el Estado de México, ¿sí? El Jardín Botánico Culiacán también, en fin, y otros que dependemos, por ejemplo, de los centros públicos de investigación, como el Jardín Botánico del Sisi, el Jardín Botánico llamado Roger Orellana, y el nuestro aquí en Jalapa, que es el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, del Instituto de Ecología, es decir, somos de un centro público de investigación del CONACYT. En fin, sin embargo, todos tenemos los mismos objetivos, todos tenemos muy claro cuál es el trabajo, cuáles son los objetivos que debemos perseguir y en mayor o menor grado de desarrollo, pues todos vamos avanzando hacia alcanzarlos. Les muestro a continuación algunas imágenes, así como vimos los espectaculares jardines europeos y de Río de Janeiro, pues digo, como decimos comúnmente, aquí no cantamos nada mal las rancheras. Y bueno, vean qué belleza de jardines. Cada quien tiene su estilo muy particular de diseño.
porque cada quien, insisto, representa la flora de su región. Y me regreso al comentario que hacía. Un concepto importante es el de las colecciones nacionales. También hay colecciones regionales. ¿Sí? Los jardines botánicos de México han desarrollado colecciones nacionales. ¿Sí? Es decir, son las colecciones que abarcan o que aglutinan a todas las especies conocidas de un grupo de plantas, de una familia de plantas. Por ejemplo, solo voy a hablar de un ejemplo que es el de la colección nacional de cícadas que tenemos aquí en el Jardín Botánico Clavijero. En ella están representadas todas las especies de cícadas de nuestro país. Más adelante podemos ver cuáles son las cícadas, ¿sí? Pero ese es un concepto que también caracteriza a los jardines botánicos, ¿sí? Seguimos viendo algunos jardines muy, muy bellos aquí en nuestro país. El Jardín Botánico de Oaxaca, que está en el exconvento de Santo Domingo y que es un monumento histórico, ¿sí? Invaluable, con una colección deliciosa, una colección de verdaderamente hermosa de la flora regional de Oaxaca. Incluso tienen el árbol del Huaje, que de ahí viene el nombre de Oaxaca, según nos explicaba nuestro colega director de ese jardín. El Jardín Botánico de la UNAM, donde está la colección nacional de agaváceas, de agaves, pues, que saben ustedes, el agave para México tiene un valor fundamental, pues de ahí se obtienen los mezcales, y sin duda el mezcal más conocido, pues, es el tequila, ¿no? Y nuestro Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, ubicado en un contexto de bosque mesófilo de montaña llamado bosque de niebla, que es uno de los tipos de vegetación más amenazados de desaparición en México. Otros jardines, bueno, en Los Mochis también tenemos un jardín botánico que surgió en los años 20 del siglo pasado. Imagínense la edad de este jardín y ahí permanece, o sea, con sus transformaciones a lo largo del tiempo, pero el jardín ahí está, ¿sí? Otro jardín muy importante, reciente, al contrario del jardín de Los Mochis, es el Jardín Botánico Jaraveri, ¿sí? En San Sebastián del Oeste, Jalisco, que también está protegiendo fragmentos de bosque mesófilo de montaña, pero de la vertiente del Pacífico. Si el bosque mesófilo de montaña solo crece en las sierras madres, oriental y occidental, ¿sí? En fragmentos pequeños, como si fuera un confeti, ¿sí? En general, el bosque mesófilo cubre menos del 1% del territorio de los 2 millones de kilómetros cuadrados que tenemos en México. El bosque de mesófilo de montaña o bosque de niebla cubre menos del 1%, o sea, menos de una centésima parte de nuestro territorio, o sea, muy poquitito bosque nos queda, ¿no? Otros jardines en Yucatán, el Jardín Botánico Roger Orellana, de otro centro de investigación del CONACYT, que es el Centro de Investigación Científica de Yucatán, y otro jardín también estatal, en este caso pertenece al gobierno del estado de Chiapas, que es el Jardín Botánico Faustino Miranda, que honra el nombre de un gran botánico, explorador de los años 40, 50 del siglo pasado. Y bueno, muy, muy conectado con toda la cultura. Saben que Chiapas es uno de los países, de los estados con más grupos originarios, y cada uno de estos grupos tiene su idioma, sus usos, sus lenguas, sus conocimientos propios con respecto a las plantas. Entonces es muy importante que exista esto. Regresamos con las colecciones, ¿sí? Todos, tal vez de pequeños, sin quererlo hemos coleccionado algo o lo seguimos coleccionando ahora con los celulares, pues a lo mejor coleccionamos WhatsApps y memes y todo esto sin darle un orden formal. Para quienes somos de otra generación, pues a lo mejor alguna vez coleccionamos álbumes con estampas, cosas, corcholatas, vasos, lo que sea, pues, y procurábamos darle cierto orden cuando se nos ocurría. Con las plantas vivas, con las colecciones de los jardines botánicos, ocurre lo mismo, ¿no? Deben tener un orden y esto es muy, muy, muy característico en los jardines botánicos y quien ya haya visitado, seguramente de nuestro público, muchísimas personas han visitado los jardines botánicos, pues habrán dado cuenta que las plantas tienen etiquetas. La pregunta es, pues qué padre, ahí hay etiquetas y luego, ¿qué sigue? ¿Esto para qué nos sirve? ¿Qué nos dice una ejemplar?
en una planta del jardín botánico. Pues, en realidad tiene mucha información, ¿sí? Obviamente es un elemento que está identificando a la planta, al ejemplar que está frente a nosotros en ese momento, ¿sí? Es lo que ilustra esta, esta lámina, ¿sí? La familia a la que pertenece, el nombre científico, ¿sí? Escrito en latín, ya saben, y si no saben, los que no sepan, los nombres de los seres vivos en cuanto a especies, eh, todos tenemos un nombre científico, un nombre que se nos asigna en latín, porque no va a cambiar de un país a otro ni a lo largo del tiempo, al considerarse el latín una lengua muerta, ¿sí? Ese es el llamado nombre científico. Está formado por dos palabras, que es el género. La primera palabra, en este caso es un árbol que se llama Turpinia, su primera palabra, que es el género, y la segunda, que es la especie. La especie de este árbol entonces es Turpinia insignis y pertenece a la familia Staphylaceae. Es un árbol de porte mediano, nativo del bosque mesófilo de montaña. Y también nos da los nombres comunes, por lo menos un nombre común cuando es conocido. Y para esto muchas veces esa información, este nombre común se toma del momento en que se colecta la planta. Toda esta información forma parte de lo que decíamos, la información científica básica que requieren los ejemplares de las colecciones. Si no tuviéramos esto, nuestros ejemplares no pueden formar parte de una colección científica, es decir, no pueden formar parte de un jardín botánico. El nombre común es como el apodo. ¿Sí? Los apodos, pues en la casa a lo mejor nos dicen de una manera y los colegas del trabajo nos dicen de otra, o en nuestro gimnasio nos dicen de otra, o, no, o nuestras novias o nuestros novios nos dicen de otra manera. Esto equivale al nombre común, cambia de un lugar a otro, incluso de persona a persona, ¿no? Igual, un uso o más usos si es que se conocen, ¿sí? En otro sentido también tiene la región, el país o el rango de distribución de la especie, ¿sí? Perdón. Y otros datos ya muy particulares del ejemplar mismo dentro de la colección, que es así, los números de identificación, los números que se les asigna al entrar a la colección, ¿sí? Y que bueno, ahí sí cada jardín todavía puede tener su nomenclatura establecida muy propia, ¿no? Y otros datos son el nombre del colector y sus números de colecta, es decir, cuántas plantas ha colectado la persona cuyas iniciales aparecen en este caso. El arreglo es, digamos, es orgánico, es genérico, aunque hay variaciones entre jardín y jardín. Eh, Estos datos nos sirven para ubicar las plantas en los jardines botánicos, ¿sí? Eh, Como he mencionado varias veces, toda esa información está depositada en una base de datos, actualmente una base de datos electrónica, pero los primeros registros se hicieron a mano, en libretas. ¿Sí? Hablo de los primeros registros en los jardines modernos, incluso aquí en México, en libretas, en grandes cuadernos, donde se notaba lo mismo que se anotaba, el origen, la colecta, el tipo de ejemplar que se colectó, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque cada año se debe inventariar la colección, debemos saber qué pasa con las plantas vivas, pues en tanto sean seres vivos, pues pueden enfermarse, pueden dañarse por algún accidente, sea mecánico, por una intervención humana o por algún fenómeno natural, o bien se enferma y se muere, o simplemente se murió porque viven poco tiempo, ¿no? Actualmente, al menos en el Jardín Botánico Clavijero, le estamos dando seguimiento a este inventario anual con el apoyo de chips, de microchips del tamaño de un grano de arroz, que es lo que está ilustrando esta imagen. Un poco más grande que un grano de arroz. Eso se introduce en las plantas o en aditamentos anexos a una planta, ¿sí? Y se pueden leer, así como cuando pasamos, que vamos a subir al autobús y nos leen a ver si tenemos metales.
el lector de microchips funciona de la misma manera. El chip emite una frecuencia de radio que es detectada por este lector y que es capturada en un sistema que es vaciado en la base de datos, ¿sí? Eso nos da muchas certezas y rapidez para hacer el inventario. Imagínense, nuestra colección tan solo en el Jardín Botánico tiene más de 5,000 ejemplares, ¿sí? Y son dos o a veces hasta tres compañeros técnicos quienes lo llevan a cabo. ¿En cuánto tiempo lo pueden hacer si no tuvieran microchips? O sea, es una locura de tiempo. Los microchips han reducido ese tiempo sustancialmente. Decíamos al principio, recuerden que son colecciones, muchas de ellas temáticas. Aquí tenemos la colección etnobotánica que tenemos en el Jardín Botánico Clavijero, ¿sí? Otro ejemplo, aquí estamos hablando ya de unas cícadas, de las cícadas, en este caso la familia Samiaceae. Vean que esta etiqueta no está directamente en la planta. La cícada es la planta semejante a una palma que aparece en la parte de atrás, ¿sí? Pero la colección no está... Perdón, la etiqueta no está directamente colocada sobre el ejemplar, sino se colocan de manera que no se dañe el ejemplar al contener la etiqueta. Y bueno, en otro sentido, acuérdense que las colecciones son herramientas para la educación. Aquí un grupo de niños, siempre es maravilloso trabajar con los chicos de preescolar, porque hacen unas preguntas que, híjole, no te dejan dormir. Están observando la colección de plantas carnívoras, ¿no? Ya sabrán todo lo que se puede hablar, todo lo que puede hablar un niño de kinder alrededor de las plantas carnívoras. Bien, hasta aquí creo que son las características básicas, fundamentales, que debe poseer un jardín botánico para considerarse jardín botánico, ¿sí? Pero existen otros jardines, ¿sí? Con exhibiciones, con colecciones muy espectaculares. Y aunque los jardines botánicos también tienen, como vimos en las figuras, eh, colecciones y exhibiciones Zoom con arreglos estéticos muy, muy padres, muy espectaculares, ¿sí? Existen otros jardines que ojo, sí, por favor, quiero que se tome bien, sin demeritar de ninguna manera su trabajo, porque es envidiable realmente, en muchos sentidos es muy, muy, muy bueno y muy, muy padre que tengamos este otro tipo de jardines, ¿sí? Que a pesar de tener estas exhibiciones, no podemos considerarlos jardines botánicos, ¿sí? Y con mi reconocimiento a cada una de estas instituciones, por ejemplo, algunos se autonombran a sí mismos jardines botánicos. Tenemos estos casos, ¿sí? De los jardines mágicos de Atlisco, que vean, esa clase de exhibiciones, ¿no? Los objetivos son completamente diferentes. Obviamente es la producción de plantas para la venta, ¿sí? En arreglos para los arquitectos de paisaje, para la jardinería de alto desempeño, en fin, pero ellos se llaman jardín botánico. Está bien, o sea, no nos vamos a pelear ni nos vamos a poner celosos por ello, sino al contrario, o sea, nos sentimos honrados porque pensamos que entonces el llamarnos jardín botánico pues nos da todavía más prestigio del que ya tenemos gracias a nuestras exhibiciones. Otros ejemplos son el famoso Cosmovitral de Toluca, que también en muchos folletos, sobre todo turísticos, lo mencionan como jardín botánico, ¿sí? Vean un arreglo espectacular, ¿sí? Son cosas muy bonitas, ¿no? En tiempos recientes surgió los jardines de México en el estado de Morelos. Es una gran extensión de arreglos, pues vamos a decirlo, como decía aquel comentarista deportivo, muy versallesco. De veras se parece a los jardines de Versalles, de los palacios de Versalles. Eh, no quiero pensar en el sentido de un jardín botánico, en el costo del mantenimiento de este tipo de arreglos, ¿sí? Ha de ser carísimo, ¿sí? Y bueno, totalmente destacable, ¿no? Qué bueno que existan, porque, bueno, insisto, las plantas no solo nos dan alimentos, medicinas, sino también nutren nuestros sentidos con visiones agradables, con materia espiritual, digamos, agradable, como la estética. ¿Sí? Y ojo, hay otros jardines, digamos, de corte intermedio todavía, como el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, que existe ahora todo un proyecto para
crear o regenerar un jardín o recrear o hacer una reingeniería total de este gran proyecto de parque que el gobierno federal quiere para el bosque de Chapultepec. Bueno, ya existía un jardín botánico ahí. Bueno, vean, tienen etiquetas también, ¿sí? Pero si notan, hay una diferencia. Sí, efectivamente es un romero y pues suena muy padre ver que el romero se llama Rosmarinus officinalis. Y después le falta algo, ¿no? A esa etiqueta si fuese un jardín botánico auténtico. Y en Veracruz, pues algo muy cercano en lo físico y en el tiempo es el Jardín Botánico de Orizaba. Abrió el año pasado apenas, sí, se llama Biori, ¿sí? Así se llama este jardín botánico, eh, que otra vez son colecciones sobre todo de orquídeas no necesariamente orquídeas nativas, sino todo lo contrario, son orquídeas híbridos espectaculares, sin duda, y mucha gente gusta de tener estas plantas en casa y paga mucho dinero por ellas, pero lo mismo, o sea, no necesariamente tiene la información ni estas colecciones son utilizadas para generar nuevo conocimiento que va a ser publicado acorde a los cánones científicos, ¿no? Son exhibiciones con sus respectivas etiquetas, pero ya dijimos, eso no es suficiente, aunque en otro sentido son espacios públicos, ¿sí? Maravillosos, y, insisto, su trabajo tiene un gran mérito. El trabajo de cada uno de estos ejemplos tiene mucho valor. Otra parte importante en los jardines botánicos es el personal. El personal, sobre todo, vamos a hablar de un grupo muy destacado, son los horticultores, llamados también jardineros. Nosotros los llamamos horticultores porque en el Jardín Botánico Clavijero, pues ya fueron debidamente certificados por la Universidad de Edimburgo, ¿sí? Entonces son jardineros con una certificación internacional, pero todos ellos son quienes se encargan de tener bello y bellos los jardines botánicos de este país. También hay técnicos, ¿sí? En horticultura, técnicos que ya se van hacia el manejo más especializado de los ejemplares de la siembra, de qué suelo se va a utilizar, ¿sí? Cómo la van a plantar, etcétera, etcétera. Establecen esquemas para la restauración, para las nuevas exhibiciones, para que las colecciones se mantengan en buen estado, ¿sí? Y bueno, técnicos y horticultores trabajan codo con codo, y bueno, es un equipo son equipos en todos los jardines altamente productivos, ¿no? Otro grupo de personas que trabajan en los jardines botánicos son los educadores, quienes son personajes de alta valía por la sensibilidad que tienen para trabajar con diferentes tipos de público, y desde niños pequeños hasta personal de los posgrados, ¿no? Y entre un extremo y otro, pues una diversidad maravillosa de personas que visitan cada año a los jardines botánicos. Hay arboristas, sí, los jardines botánicos, muchos, poseemos una gran cantidad de árboles que tienen que ser revisados eh, eh, en una cuestión de salud de los árboles, tienen que ser revisados, evitar contingencias desagradables y bueno, por eso es necesario tener equipos arboristas ya que además se están capacitando con cierta regularidad. Por otro lado, también los técnicos están preparados para responder las preguntas de cualquier tipo de cualquier grupo de visitantes, como aquí los chavitos y chavitas del jardín de niños, pues preguntando acerca de pues, las lechugas que puedes cultivar en casa, en la escuela, como se decía antes, ¿no? Otro grupo importantísimo son los guías intérpretes. Son guías que muchos grupos de visitantes solicitan visitas guiadas a los jardines botánicos y van desde las escuelas, insisto, como los preescolares, hasta turistas, ¿sí? Y muchas veces o varias veces necesitamos tener guías que hablen más de un idioma, ¿sí? Y eso también es un grupo de personas que es muy importante en los jardines botánicos. Y bueno, de una u otra manera, todos los grupos, sea técnicos, sean educadores, sean guías intérpretes, sean horticultores, pues, insisto, están en constante contacto con el público. De ahí que los jardines botánicos son, por lo tanto,
centros estratégicos para vincular a las personas con las plantas, ¿sí? De una manera más informada, de una manera mucho más rica, ¿sí? Que lo que pueda hacerlo un parque con exhibiciones espectaculares cuyos objetivos son diferentes, ¿sí? Insisto, ambos trabajos son valiosos, pero un jardín botánico tiene características propias que lo hacen llamarse de esa manera. Otra persona, otro personaje importante en los jardines botánicos es el curador. El curador es la persona que dirige el quehacer de una colección viva, en este caso de los jardines botánicos, pues es quien generalmente, como es un botánico, o generalmente es un botánico, o una persona con mucho conocimiento de las plantas, pues identifica los especímenes que se van a plantar, o incluso puede planear las nuevas colectas que se van a establecer y las razones por las cuales se van a establecer. Y bueno, a partir de ahí, él puede gestionar proyectos que representan dinero para aplicarlo en el jardín botánico. Muchas veces son personas que tienen experiencia en manejo de plagas y enfermedades, en el mismo cultivo de plantas, ¿sí? Y bueno, también son capaces de participar en actividades de educación y de entrenamiento, la capacitación del personal técnico y del personal de horticultura. Y otra característica de los jardines botánicos es el trabajo en redes de colaboración, ¿sí? Nacionales e internacionales. Algunas de las que los jardines botánicos de México forman parte, pues son las que están mencionadas aquí, ¿sí? Todos los jardines o muchos jardines formamos parte de la primera, que es Botanic Gardens Conservation International, cuya sede es en Londres y que es, digamos, la mamá de los pollitos en cuanto a los jardines botánicos. Es una organización que desarrolla las políticas, los esfuerzos de conservación de grupos particulares de especies de plantas en todo el mundo y que muchas veces apoya financieramente el desarrollo de otros jardines, ¿sí? Y comunica, sobre todo algo importante. Aquí surge mucha información que es fácil de ser comunicada a todo el mundo, a todas las personas y todos los públicos. Y pasamos a otra parte, a otro de los mensajes, es el último, que es la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal. Recuerdan que dijimos que había una estrategia que orientaba el trabajo y las acciones de los jardines, y es la Estrategia Mexicana de Conservación Ambiental. Es un documento que surge de sus primordios desde la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. Ya sabemos, y si no lo sabemos, de esa Cumbre de la Tierra, ¿sí?, surge el Convenio sobre Diversidad Biológica del Mundo. Y del Convenio sobre Diversidad Biológica surge la Estrategia Global para la Conservación de Plantas, y de ahí surge la Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal. ¿Qué persigue cada uno de estos eventos? ¿Qué pasó? Bueno, la Cumbre de la Tierra era así en grande, adoptar los compromisos en torno al llamado medio ambiente. Dejémoslo en ambiente nada más, y nuestro ambiente natural, el ambiente que nos sustenta. El convenio sobre la diversidad biológica, bueno, es a qué se compromete el mundo, las personas del mundo, los gobiernos, etcétera, para conservar, proteger y aprovechar sustentablemente esa biodiversidad. La Estrategia Global para la Conservación Vegetal busca, ya en concreto, detener la pérdida de la diversidad mundial de plantas e incluso recuperarla. Y la estrategia mexicana, bueno, pues orienta las acciones, no solo de los jardines, hay un montón de entidades allí para que participen correctamente en la conservación, protección y uso sustentable y recuperación de la diversidad de plantas de nuestro país. Sí, es un documento, vamos a decirlo especializado, cuya estructura son 6 objetivos, 16 líneas de acción y 33 metas, que sería una locura ponernos a recitar ahora como si fuera el catecismo. Solo vamos a decir que orientan las acciones de política pública, ¿sí? Vamos a hablar muy rápido, porque es lo que es visible, de los 6 objetivos estratégicos, ¿sí? La generación de conocimiento, la conservación in situ y ex situ, es decir, en el lugar o fuera de su lugar, la restauración de ecosistemas degradados, que en un país cuyo capital natural está tan dañado como México es importantísimo, junto con la prevención y control de amenazas.
la promoción de usos sustentables y la educación y cultura ambiental para que entendamos por qué tenemos que hacer todos los otros cinco objetivos estratégicos. Y todo eso está planteado como una meta para el año 2030. O sea, nos queda muy poquito tiempo para saber si pasamos o no pasamos el examen, pero si no lo pasamos vamos a estar en problemas, en serios problemas. Voy a ilustrarlo con el ejemplo del Jardín Botánico Clavijero. ¿Qué hacemos nosotros aquí en el jardín eh, para actuar sobre los objetivos, ¿sí?, de la Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal? Bueno, el Jardín Botánico incluye y maneja el Santuario del Bosque de Niebla, que ya de por sí sería el objetivo 2, conservación in situ y ex situ de un área de bosque mesófilo muy, ya dijimos que es muy escaso en Jalapa, en México, perdón, y para Jalapa pues es un fragmento de 30 hectáreas, es muy pequeñito pero altamente valioso. Y gracias a su protección física y en decreto y en acción, pues ha surgido una cantidad de información, de conocimiento que puede ser transmitido, ¿sí? Cuando me refiero a que ha surgido es que se ha publicado, año con año se está trabajando, se han descubierto muchas cosas, muchos procesos, muchas especies, que es lo que voy a hablar a continuación, lo que voy a mostrar a continuación. Y esto cae dentro de de los objetivos 1 y 2 de la Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal. Ese es nuestro santuario, nada más ilustrando. Quien conozca Jalapa está al lado del Jardín Botánico. Son 30 hectáreas, es una forma irregular. Bueno, esta es una figura que recientemente acabamos de producir junto con otros colegas para facilitar el recorrido. Hablando de la diversidad biológica, son los números. Bueno, lo vamos a pasar muy rápido y no nos vamos a poder detener, pero vean, cada elemento es un grupo de formas vivas y en la suma numérica pues da una diversidad importante. Forma parte de todo un estudio que se está desarrollando y que es de largo alcance. Recordemos que estamos en el objetivo 1 y 2, ¿sí? Objetivo que además es publicable, ya en un contexto, con un canon científico, con un procedimiento de aplicación de métodos científicos, pues bueno, son números, son investigaciones que se publican, se han publicado, seguramente muchas más se van a publicar. Hablamos hace rato del trabajo en redes y justo precisamente con decíamos que el bosque de niebla, el bosque mesófilo, ocupa menos del 1% del territorio y que existen ambas sierras madres, tanto la oriental, que es donde estamos nosotros, como la occidental. Pues bueno, los jardines botánicos Jaraveri, del lado del Pacífico, allá en Jalisco, y Francisco Javier Clavijero, estamos trabajando juntos en una campaña de comunicación para resguardar, como dice aquí esta imagen, el bosque de nubes, ¿sí?, con sus características propias y tanto particulares como otras que están en común, forman parte del bosque mesófilo de montaña, y la protección que 2 jardines botánicos le puedan otorgar es fundamental, dado el estado de vulnerabilidad de este tipo de vegetación. Y otro objetivo de la estrategia es la restauración de ecosistemas degradados. Pues bien, en la acción es lo que estamos haciendo en el jardín. Propagar y producir especies de árboles nativos del bosque de niebla para, vean las otras imágenes, reforestar y restaurar los ensambles de especies de laderas degradadas por acción antrópica, es decir, acción de los humanos o del ganado, o porque queremos ganar más bosque a los potreros abandonados, ¿no? Algo muy sensible puede ser es el siguiente objetivo, la prevención y control de amenazas, el objetivo 4. Una de las amenazas reconocidas sobre los hábitats naturales son las especies invasoras, y de las especies invasoras, los gatos ferales o los gatos domésticos asilvestrados son un auténtico problema. Sí, no, aclaro que no soy antigato, ni mucho menos. Yo tengo un par de mascotas de ellos en casa, pero cuando lo ves en el contexto del abandono que sufren estas criaturas por irresponsabilidad de sus poseedores, porque eso es otra cosa, no es otra cosa sino irresponsabilidad, y cuando vas cuantificando el daño que le causan a la
a la fauna local, muchas de las cuales son dispersores de semillas en un bosque natural, como en el caso del santuario del Bosque de Niebla, son gatos que viven al lado del santuario del Bosque de Niebla, pero que su actividad la llevan dentro del bosque, pues entonces entiendes que son un verdadero problema. No necesariamente cazan para comer, los gatos tienen un instinto cazador, una conducta cazadora, porque así son, cazan, ¿sí? O desplazan, por lo tanto, no hay presas, a los carnívoros silvestres, ¿sí? Carnívoros silvestres, o peor aún, les transmiten enfermedades propias de la fauna doméstica, ¿sí? Es un verdadero problema, pero es un tema muy, muy, muy sensible. Eh, Hay mucha gente que no quiere, no cede un poquito de corazón para entender que lo mejor con estos gatos es establecer un sistema de control, porque si no, de veras vamos a terminar teniendo un bosque silencioso, un bosque donde no hay vida, porque literalmente se la comieron los gatos. Pero no es la única amenaza, ¿sí? Y quizá no es la más grave. Eh, em, una amenaza grandísima es la contaminación, tanto por residuos sólidos como por aguas residuales urbanas, ¿sí? Es brutal ver que muchos, y yo apostaría sin conocerlo certeramente, que la gran mayoría de los ríos de nuestro país tienen un alto grado de contaminación gracias a nuestros deficientes sistemas de eh, tratamientos de agua. Y algunas veces prácticamente solo existen en la letra porque no existen funcionalmente. Estos son ejemplos de lo que ocurre alrededor del santuario del Bosque de Niebla, ¿sí? Y pues ocurre porque Jalapa, entre 1950 y actual, hace un par de años, pues nada más había crecido la mancha urbana un 700%, lo cual es brutal. Imagínense la cantidad de personas que vive ahora en esta ciudad. ¿Cuántas vivían en 1950? No lo sé, pero ahora en Jalapa viven alrededor de 800,000 habitantes. ¿Y hacia dónde está creciendo la ciudad? Pues hacia el espacio silvestre o productivo que queda en sus alrededores. No, el crecimiento de las ciudades no es de gratis y no es inocuo, ¿sí? Pero no estamos preparados para atenuarlo, para mitigarlo, porque no tenemos, no digo que el conocimiento, porque el conocimiento existe y está publicado y se ha ensayado y se ha dicho miles y millones de veces, sino no hemos tenido la suficiente capacidad de comunicarlo de manera contundente, si no hemos sabido dar un mensaje contundente y las autoridades no han encontrado la voluntad suficiente para entender que esto no es político, sino es un asunto vital, fundamental. Bueno, seguimos manejando las amenazas, ¿sí? Como la ciudad ha crecido también, bueno, las ciudades crecen en concreto, en calles, en cables, en instalaciones, en infraestructura, pero poco crecen en jardines. Y bueno, uno de los grupos más importantes eh, para mantener la vida en este planeta por la producción de alimentos son los polinizadores, ¿sí? Grupos de insectos, de aves, de mamíferos, ¿sí? Que realizan la polinización, la fecundación entre planta y planta para producir nuevas plantas o frutos o semillas, ¿sí? Que sustentan nuestra alimentación. Nada más piensen cuántos alimentos de los que tenemos día con día dependen de la acción de las abejitas o de los colibríes o de los murciélagos, ¿sí? Bueno, en el Jardín Botánico Clavijero también fomentamos la creación de jardines para polinizadores en el área urbana de Jalapa, pequeños espacios en diferentes regiones de la ciudad, diferentes colonias. Empezamos a establecer junto con el ayuntamiento de Jalapa estos pequeños jardines. Son pequeñitos, pero son el inicio de un esfuerzo más grande que esperamos continúe en los siguientes años, ¿sí? Ese es otro ejemplo de cómo tratamos de controlar una amenaza cierta contra los polinizadores, ¿sí? Y los jardines botánicos de México pues han desarrollado sus respectivas acciones, ¿no? Y vemos desde jardines como en Cadereyta, Querétaro, donde están estos chicos con sus máscaras de polinizador, pues haciéndola de polinizador. ¿Cómo hace un polinizador? ¿Qué hacen? ¿Sí? Otros jardines fomentan el cultivo de especies nativas
de especies nativas, algunas consideradas invasoras, como este colibrí, que es esta foto es del Jardín Botánico de Vallarta, donde la planta es una planta que se llama lantana cámara y que es considerada invasora en muchos sentidos. Bueno, valdría la pena solamente manejarla para que no se vuelva invasora. Pero miren, atrae no solo aves, sino atrae una gran cantidad de mariposas, por ejemplo, ¿no? Las abejas, esta es una foto del Jardín Botánico del Soconusco que está dedicado a la investigación sobre orquídeas. Bueno, no es una mosca, aunque la vean verde, es una abeja de un grupo que se llama Euglosine, ¿sí? Son abejas verdes, poco conocidas, pero muy importantes para la polinización de las orquídeas. Y otro jardín, que es el Jardín Etnobotánico Francisco Peláez en Cholula, Puebla, que está desarrollando también jardines para polinizadores, para mariposas, mariposarios al aire libre. ¿Sí? Son esfuerzos que todos los jardines llevan para, acuérdense, estamos en el control de amenazas, apoyar a los polinizadores a que persistan, a que permanezcan en nuestro planeta. Los usos sustentables, bueno, pues ya que tenemos el privilegio de conocer un poquito más de cómo son las plantas y para qué sirven, pues hay que comunicarlo, hay que enseñar, hay que mostrar a diferentes grupos de la sociedad cómo y para qué pueden servir las plantas. Entonces vamos desde, por ejemplo, paletas hechas con frutas de árboles propios del bosque de niebla, ¿sí? Hasta establecer plantaciones de café, que es la foto en el ángulo inferior izquierdo, plantaciones de café para mejorar un poco la producción, asociándolos, como había sido tradicionalmente hecho, a los bosques, árboles, cafetales plantados a la sombra de los árboles del bosque. Y también, insisto, el trabajo con las autoridades es necesario, puede ser hasta, en cierto sentido, no frustrante, sino digamos, que camina muy lento, ¿no? Pero a veces surgen iniciativas interesantes. Arriba tenemos a los diputados del Congreso del Estado de Veracruz, que el año pasado llevamos a cabo la plantación de 5 árboles nativos, ¿sí? En sus jardines. Ellos querían plantar en conmemoración al Día del Árbol, pues ya saben, las bien conocidas casuarinas o los bien conocidos eucaliptos, pues para aprovechar ese gran espacio de jardín que tienen. Se acercaron con nosotros y nosotros los convencimos de que plantaran especies nativas, igualmente espectaculares, muy bonitas. Y lo que más gusto me da es paso con frecuencia por ese jardín del Congreso y los árboles están en perfecto estado, en perfecto estado. En fin, todo esto es dar a conocer los distintos usos sustentables que tienen las plantas y promoverlos. Y bueno, algo que también los jardines botánicos son hábiles en llevar a cabo es eh, aumentar la educación y la cultura ambiental, ¿no? Ya tratar de que las actitudes de respeto y de reconocimiento por nuestro ambiente natural surja desde nuestras etapas de vida más pequeñas, ¿no? Muchas veces han dicho bueno, hay que trabajar solo con los niños o mayormente con los niños y niñas pequeños porque son el futuro. No, digo, también habemos personas mayores y aún personas mayores que uno mismo que de veras tienen un conocimiento que gracias a ellos, pues es que estamos aquí. Y sí se puede trabajar muy bien. Es mentira que ya no es gente, que es gente que no pueda formarse, que no pueda aprender nuevos conceptos, e incluso emprender nuevas conductas. ¿Sí? Gente, por ejemplo, que le ha tenido terror a los insectos como a las cucarachas. Bueno, gracias a nuestras ferias, nuestros días nacionales de jardines botánicos, tienen la oportunidad de verlos de cerca e ir entendiendo qué son, por qué están en casa. En fin, el mundo de los insectos, ya saben, es otro mundo totalmente diferente. También se hacen recorridos por los jardines botánicos y sus áreas naturales protegidas o sus reservas naturales que resguardan, abordando una diversidad de temas. Y todo ello es para fomentar la educación y la cultura ambiental. Nuestro sexto objetivo, ¿sí?, de la Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal. Vamos terminando ya. Entonces, yo deseo que haya quedado claro, que haya quedado un poquito más claro por lo menos, ¿sí?
y debemos tener, como está nuestro colega aquí tomando el foco, enfoquémonos en que los jardines botánicos tienen importancia fundamental para la protección de la diversidad de plantas de nuestro país, ¿sí? Eso por una parte. Por otra parte, que aunque haya centros que se autonombren jardines botánicos, ¿sí? Y que tengan colecciones etiquetadas y colecciones espectaculares, unas exhibiciones bárbaras, eso sí hay que decirlo, ¿sí? Si no, si sus ejemplares no tienen información que permita rastrear su origen, ¿sí? Y que permite identificarlas debidamente, manejadas por personal especializado, y que sirvan para generar nuevo conocimiento y que trabajen en redes y que estén asociados con herbarios, no podemos considerarlos un jardín botánico. Sin embargo, insisto, es un honor que se autonombren jardines botánicos porque lo entendemos como un elemento que le da prestigio a un jardín, a una exhibición de plantas, ¿sí? Y finalmente, de manera muy rápida, espero que se haya entendido un poco que la estrategia mexicana para la conservación vegetal no se queda en un documento, en un libro, como tantas y tantas y tantas estrategias, o como decimos, en tanto rollo que suele echarse en materia de conservación de la naturaleza, sino que realmente seguían las acciones concretas en el campo, en los hechos, ¿sí? Para proteger la diversidad, detener por un lado, acuérdense, la pérdida de la vegetación y por otro lado, recuperar esa flora, esa vegetación que se ha estado perdiendo, esa diversidad vegetal que se va perdiendo, ¿no? Ya vimos los 6 grandes objetivos y bueno, esos son las tres grandes cosas que yo quería mostrarle con esta charla. Y también recordemos que los jardines botánicos pues, no dejan de ser lugares hermosos, realmente hermosos, ¿sí? Han motivado incluso una de las más bellas poesías que yo conozco, y que es de Mario Benedetti, que está mostrada aquí, ¿no? No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico es un parque dormido en el que puede uno sentirse árbol, siempre y cuando se cumpla un requisito previo, que la ciudad exista tranquilamente lejos. El poema se llama A la izquierda del roble y es lo más bello que puede inspirar un jardín botánico. Y yo espero que con ustedes ocurra algo similar, porque, vamos, hay que reconocer qué cosas, qué otros valores que no son tan tangibles promueve un jardín botánico. Pues con eso estamos concluyendo, amable audiencia, esta charla. Fue muy rápida realmente y hay muchísimas más cosas que decir. Eh, y con mucho gusto, si alguien tiene alguna pregunta, estamos aquí para responder. Agradezco de veras su atención en nombre del Jardín Botánico Clavijero y de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos y desde luego del Instituto de Ecología. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Orlik. Pues un placer escucharlo esta tarde de ciencia. Bueno, tenemos algunos comentarios desde el Facebook. Norma Luna dice, excelente explicación, muy buena ponencia y las imágenes de 10. Les pediríamos que trabajaran en la difusión de estas pláticas, son muy buenas. Muchas gracias, tomaremos en consideración tu comentario. Laureta Paricio también desde el Facebook dice, wow, dice, ¿cómo se aprende escuchando al doctor? Gracias. Liliana Alcocer, también tenemos otro comentario de Liliana. Bueno, son varias preguntas y un comentario. Experiencia y dominio del tema, mi reconocimiento. Dice, ¿cuáles son los primeros pasos para crear un jardín botánico y cuál es el día oficial de conmemoración de los jardines botánicos? Bueno, los primeros pasos, sin duda deberíamos tener para qué queremos hacer un jardín botánico, ¿no? Incluso hay escuelas que tienen su proyecto para crear un jardín botánico, escuelas con un pequeño terreno. ¿Y cuál es el objetivo que queremos? De plantear nuestro objetivo, ¿no? A partir de ahí, digamos, vamos a hacer la declaración de nuestra misión. ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué queremos tener un jardín botánico? Y saber a partir de ahí si tenemos los recursos, el espacio, el personal, el conocimiento. Y bueno, de todas maneras, pueden acercarse
con el Jardín Botánico Clavijero o con cualquiera de los jardines botánicos que existan en nuestro país. Con mucho gusto se les puede apoyar, se les puede asesorar. ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta? La fecha de Ya, claro. conmemoración. Bueno, De oficial, fíjense, perdón. sí, claro, fíjense, curiosamente, así como México es un país diverso en su vegetación, pues también lo es en climas y en época de lluvias. De manera que no existe un solo día de los jardines botánicos. Eso fue un acuerdo de la asociación para que cada jardín, dependiendo del lugar donde esté establecido, lleve a cabo su Día Nacional de los Jardines Botánicos en la fecha que mejor le convenga, porque depende mucho de la época de lluvias. Por ejemplo, nosotros acá en Jalapa la hacemos entre junio y julio, ¿sí? Pero en Culiacán lo llevan a cabo en marzo, en la UNAM lo llevan a cabo entre marzo y abril, y así hay fechas diferentes, ¿no? Yo recomiendo que se acerquen al Facebook de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, así lo pueden buscar, Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, y ahí podrá aparecer. Este año no se ha llevado a cabo, algunos han sido de manera virtual, con un par de charlas y algunos concursos, pero lo padre sin duda va a ser cuando cesen estas condiciones de restricción y podamos recibirlos nuevamente en los jardines botánicos. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más que quisiera participar aquí en la sala virtual? Si quieren anotar su pregunta a través del chat o habilitar su micrófono. ¿No? Bueno, maestro Orlik, si quieres darnos alguna pequeña reflexión, algún consejo referente al... Ah, perdón, tenemos aquí Orlik Gómez, dice muy interesante, Gladys, dice muy interesante conocer la historia de cómo se iniciaron los jardines botánicos. Este, Muchas gracias. este es Gladys. Pues, ahora sí, maestro, ¿algún comentario que quisiera darnos? Pues bueno, agradecerles a ustedes, al equipo de Tardes de Ciencia, por la oportunidad de dar a conocer este mensaje. Y sí, invitar al público a que se acerquen a sus jardines botánicos. No necesariamente tienen que ir con el afán de aprender algo. Pueden ir a disfrutar de espacios, de los espacios públicos, de las exhibiciones que se tienen en cada uno de ellos, porque así como es espectacular el bosque de niebla, por ejemplo, es espectacular las colecciones de cactáceas o las colecciones de agaves o las colecciones de palmas. Hay que disfrutar, hay que aprender a reconocer y redescubrir la vegetación de nuestro entorno. Y para ello sirven nuestros jardines botánicos, ¿no? Yo deseo de veras que esta charla los haya motivado un poquito, porque ahí estamos, ahí existimos. Tal vez nos falta todavía posicionarnos bien en la mente o en el conocimiento, en el saber de que ahí estamos para que nos visiten cada vez más personas. Tenemos algunos comentarios, perdón, y preguntas. Bueno, Sí, de adelante. Diana, referente a las fechas, dice que con razón había visto fechas diferentes y que gracias por la respuesta. Y también de Facebook de Julio Guerra, dice Ferrero, perdón, el jardín botánico ofrece guías para identificación de vegetación en los pequeños jardines de las casas. Excelente charla. Gracias. Estamos desarrollándolas. Justamente estamos abordando en el Jardín Clavijero un proyecto para la creación de un jardín etnobiológico. Precisamente incluye la elaboración de guías para los jardines domésticos, para los pequeños jardines de casas, de escuelas, de probablemente edificios públicos también, ¿no? Porque o sea, pensamos que es importante, o sea, las plantas no nada más si bien son como los muebles, o más bien no deberían ser nada más como los muebles, ahí están y solo los vemos cuando nos tropezamos, ¿no? Son seres vivos, y así como es nuestro perrito, nuestro gatito, bueno, también tenemos nuestras plantas. Sí, las vamos a producir, cómo no. Pues muchísimas gracias, maestro. Pues creo que no tenemos algún comentario más que quisieran, sino para hacer el cierre de la charla. Pues, maestro, muchísimas gracias
a nombre de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Academia Mexicana de Ciencias, de nuestros colaboradores, Difusión Cultural y Comunicación Universitaria. En Facebook es todo. Muchísimas gracias, Gladys. Pues también agradecemos mucho al maestro Orlik Gómez, quien estuvo con nosotros en Tarde de Ciencia del día de hoy. Le agradecemos mucho el habernos acompañado en esta charla. Les esperamos el día martes 17 de noviembre con la charla Otros vecinos, fauna silvestre en zonas urbanas por el doctor Cristian Alejandro Delfín Alfonso del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana. Es en el mismo enlace en punto de las 5 de la tarde. Y pues muchísimas gracias. Tenemos también otro comentario. Excelente charla, como siempre, maestro Orlik, un excelente divulgador de parte de Gladys Yáñez. Pues maestro, gracias por todo. Que pasen bonita tarde. Igualmente, gusto en estar con ustedes. Hasta luego. Hasta luego.